Hola a todos, hoy vamos a explicar cómo se aplica el MCM y el MCD a las expresiones algebraicas. Comencemos. MCM, mínimo común múltiplo. Primero se factoriza el polinomio, segundo se determinan los factores comunes de cada polinomio y tercero se miran para el MCM y se escogen entre los factores comunes el de mayor exponente y también se escogen los factores no comunes. Y para el MCD, máximo común divisor, primero se factoriza el polinomio, segundo se determinan los factores comunes y tercero, entre los factores comunes de todos los polinomios se escoge el de menor exponente. Los ejemplos que vamos a utilizar van a ser 6x a la 2 más 3x más 6, 3x a la 2 más 14x más 8 y 4 más 2x más 9x a la 2. Bueno, comencemos. Primero siempre tenemos que ver que el trinomio es organizado. En este caso el 6x a la 2 más 3x más 6 vemos que está organizado gracias a que el exponente del primer término es el doble del exponente del segundo término y el tercer término no tiene parte literal. Ahora vamos a multiplicar el coeficiente del primer término por el tercer término. Eso nos va a dar 36 y ahora tenemos que encontrar otros dos números que al multiplicarlos me da el 36 y al sumarlos 13. Porque al sumarlos, porque el signo del segundo y el tercer término son iguales. Dicho esto, vamos a volver a copiar todo el trinomio. Vamos a volver a copiar todo el trinomio, pero en este caso vamos a reemplazar el 13x por el 9 y el 4. ¿Por qué el 9 y el 4? Porque 9 más 4, 13 y 9 por 4, 36. Ahora en este caso vamos a agrupar términos semejantes. En este caso vamos a agrupar el 6x a la 2 y el 9x. Y vamos a agrupar el 4x con el 6. Ahora, ¿qué podemos encontrar de común entre el 6x a la 2 y el 9x? Que los dos son divisibles por 3x. Que en este caso este 3x va a pasar a multiplicar a 2x más 3. Aquí vamos a poner un más, gracias a que este más nos respeta los signos del 4x y nos respeta los signos del 6. ¿Y qué podemos encontrar de común entre el 4x y el 6? Que los dos son divisibles por 2. Este 2 va a pasar a multiplicar a 2x más 3. Vamos a sacar el factor común. Y vamos a crear el otro paréntesis. 3x más 2. Esta sería la solución para nuestro primer trinomio. 2x más 3 por 3x más 2. Ahora vamos a pasar a resolver nuestro segundo trinomio, que es 3x a la 2 más 14x más 8. Como siempre vamos a revisar que el trinomio es organizado. Este lo está gracias a que el exponente del primer término es el doble del exponente del segundo término y el tercer término no tiene parte literal. Dicho esto, vamos a multiplicar el coeficiente del primer término por el tercer término, que en este caso nos va a dar 24. Ahora tenemos que encontrar otros dos números que al multiplicarlos me den 24 y al sumarlos 14. ¿Por qué al sumarlos? Porque el signo del segundo y del tercer término son iguales. Y vamos a volver a copiar todo el trinomio. Pero en este caso, el 14 lo vamos a reemplazar por el 12 y el 2. Gracias a que 12 por 2 es 24 y 12 más 2 es 14. Aquí vamos a agrupar términos semejantes que son 3x, que van a ser 3x a la 2 con el 12x y el 2x con el 8. Ahora, ¿qué podemos encontrar de común entre el 3x a la 2 y el 12x? Que los dos son divisibles por 3x. Este 3x va a multiplicar a x y a 4. Acá vamos a poner un más, ya que este más nos respeta el signo del 2x y el signo del 8. ¿Y qué podemos encontrar de común entre el 2x y el 8? Que los dos son divisibles por 2. Este 2 va a pasar a multiplicar a x y a 4. Vamos a sacar el factor común, que es x más 4. Y vamos a crear el otro paréntesis, que es 3x más 2.
Esta sería la solución para nuestro segundo trinomio, x más 4 por 3x más 2. Ahora, vamos a pasar a resolver nuestro tercer trinomio. En este caso, vemos que nuestro tercer trinomio no está organizado, gracias a que el tercer término, que en este caso es 9x a la 2, debería ser el primero, gracias a que su exponente es el doble del exponente del término de la mitad, que en este caso es 12x. Y el tercer término debe ser el primero, gracias a que no tiene parte literal. Dicho esto, volvemos a copiar el trinomio ahora correcto. Y como hicimos antes, vamos a multiplicar el coeficiente del primer término por el tercer término, que en este caso nos va a dar 36. Ahora, tenemos que encontrar otros dos números que al multiplicarlos nos den 36 y al sumar los 12. ¿Por qué al sumar los 12? Porque el signo del segundo y el tercer término son iguales. Y volvemos a copiar todo el trinomio. Pero en este caso vamos a reemplazar el 12 por el 6 y el 6. Gracias a que 6 por 6, 36 y 6 más 6, 12. Ahora vamos a agrupar términos semejantes. En este caso podemos agrupar el 9x a la 2 con el 6x y el 6x con el 4. Ahora, ¿qué podemos encontrar de común entre el 9x a la 2 y el 6x? Que los dos son divisibles por 3x. Este 3x que va a pasar a multiplicar a 3x más 2. Aquí vamos a poner un más gracias a que este más nos respeta el signo del 6x y el signo del 4. Bueno, ¿qué podemos encontrar de común entre el 6x y el 4? Que los dos son divisibles por 2. Este 2 va a pasar a multiplicar a 3x más 4. Acá un 2, que pasa a multiplicar a 3x más 2. Listo. Ahora sacamos factor común, que es 3x más 2 por 3x más 2. Pero en este caso todavía no hemos acabado, ya que vemos que los dos trinomios son iguales. Son 3x más 2. Entonces, ¿qué es lo que se hace en este caso? Se pone 3x más 2 elevado a la 2, gracias a que son 2. Gracias a que son 2. 1 y 2. Y esta sí sería la solución para nuestro tercer trinomio. 3x más 2 elevado a la 2. Ahora vamos a sacar el MCD, que como expliqué anteriormente, es el factor común con menor exponente entre los polinomios. Ahora, vemos que en nuestro tercer trinomio solo tenemos el 3x más 2. Veamos al segundo trinomio y vemos que tenemos como respuestas x más 4 y 3x más 2. Vemos que el 3x más 2 se repite, ya que en el tercer trinomio también nos había dado esa respuesta. Y vemos que en el primer trinomio tenemos como respuesta 2x más 3 y 3x más 2. Vemos que se repite. Entonces, el 3x más 2 vemos que se repite en el primer, segundo y tercer trinomio. Entonces, vamos a poner como MCD de estos polinomios 3x más 2, pero el de menor exponente. Por eso es que no ponemos el de elevado a la 2. Ahora vamos a sacar el MCM, que como expliqué antes, son los factores comunes y no comunes de los polinomios. En este caso vemos que todos los polinomios, como ya habíamos hecho antes el MCD, vemos que todos los polinomios tienen el 3x más 2 como factor común. Pero en el MCM tenemos que poner, si hay un factor común, el de mayor exponente. O sea que en este caso ponemos el
elevado a la 2. Ahora, ¿qué nos faltaría poner? Ya pusimos el del tercer trinomio, entonces este ya no lo podemos poner. Este ya también lo usamos para el MCM. Entonces acá tenemos que coger el x más 4, gracias a que es un factor no común. Entonces este ya lo utilizamos. Del primer trinomio ya usamos el 3x más 2, entonces nos queda utilizar el 2x más 3, ya que es un factor no común. Y con esto, entonces ya utilizamos este. Y con esto acabaríamos nuestra explicación de cómo se aplica el MCM y el MCD a las expresiones algebraicas. Muchas gracias. Hola a todos, vamos a continuar con la explicación de cómo se aplica el MCD y el MCM a las expresiones algebraicas. Comencemos. Los ejemplos que vamos a utilizar ahora van a ser x a la 2 más 2x más 1, 3x a la 2 menos 5x menos 2 y x a la 2 más x menos 2. Dicho esto, comencemos. Vamos a comenzar con el trinomio x a la 2 más 2x más 1. Primero que todo vamos a abrir dos paréntesis, en los cuales vamos a poner la raíz cuadrada del primer término, que es x. Para el primer paréntesis el signo va a ser el signo del segundo término. Y para el segundo paréntesis el signo va a ser la multiplicación del signo del segundo por el del tercer término, que en este caso más por más da más. Bueno, ahora tenemos que encontrar dos números que al multiplicarlos me den el tercer término 1 y que al sumarlos nos den 2, porque al sumarlos, porque el signo de los paréntesis son iguales. Bueno, dicho esto, los números van a ser 1 y 1. Gracias a que 1 por 1, 1 y 1 más 1, 2. Bueno, pero eso todavía no está resuelto del todo, gracias a que x más 1 es igual a x más 1. Entonces lo que se hace en este caso es que se vuelve a copiar la expresión, pero ahora se pone elevado a la 2, ya que son 2. Y esta sería la solución para nuestro primer trinomio, x más 1 elevado a la 2. Ahora vamos a pasar a resolver nuestro segundo trinomio, que es 3x a la 2 menos 5x menos 2. En este caso lo que vamos a hacer es que vamos a multiplicar el coeficiente del primer término por el tercer término, que en este caso nos va a dar 6. Ahora tenemos que encontrar dos números que al multiplicarlos nos den 6 y al sumarlos 5. ¿Por qué al sumarlos? Porque el signo del segundo y el tercer término son iguales. Y volvemos a copiar todo el trinomio, como ya hicimos con los anteriores ejemplos. Pero en este caso vamos a reemplazar el 5 con el 6 y el 1. Y vamos a agrupar términos semejantes. ¿Cuáles vamos a agrupar? Vamos a agrupar el 3x a la 2 con el x y el 6x con el 2. Ahora, ¿qué podemos encontrar de común entre el 3x a la 2 y el x? Que los dos son divisibles por x. Ahora, este x va a pasar a multiplicar a 3x más 1. Y acá vamos a poner un menos. Este menos, ¿qué es lo que va a hacer? Va a cambiar los signos del 6x y del 2. Gracias a que un menos, ya que este menos lo multiplicaríamos con el menos del 6x y menos por menos da más. Y con el menos de el 2, que menos por menos da más, como podemos ver acá. Bueno. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a volver a copiar el x y vamos a... ¿Qué podemos encontrar de común entre el 6x y el 2? Que los dos son divisibles por 2. Este 2 va a pasar a multiplicar a 3x y 1. Ahora sacamos factor común. Y hacemos el otro paréntesis. Y esta sería la solución para nuestro segundo trinomio. 3x más 1 por x menos 2.
Ahora pasamos a resolver nuestro tercer trinomio, que es x a la 2 más x menos 2. Como ya hicimos anteriormente, vamos a hacer un paréntesis, vamos a hacer dos paréntesis, en los cuales vamos a poner en los dos la raíz cuadrada del primer término, que es x, y vamos a poner, y vamos a encontrar dos números que al multiplicarlos nos den 2, o sea el tercer término, y que al sumarlos, que al restarlos, nos den 1. Estos dos números van a ser el 2 y el 1, gracias a que 2 por 1, 2, y 2 menos 1, 1. Bueno, dicho esto, vamos a pasar a resolver el MCD y el MCM de las expresiones de estos trinomios. En este caso, el MCD, como ya expliqué anteriormente, es el factor común que se repita en todos los polinomios. En este caso vemos que las respuestas de nuestro primer trinomio son, del tercer trinomio son x más 2 y x menos 1. Vemos que en nuestro segundo trinomio tenemos las respuestas de x, 3x más 1 y x menos 2. Vemos que acá ya no se repite ninguna expresión, entonces ya podemos dar por hecho que aquí no hay MCD entre estos trinomios. Ahora vamos a pasar a resolver nuestro MCM, que son todos los factores comunes y con el mayor exponente, el factor común de mayor exponente es el que se escoge, y los factores no comunes. En este caso ahora sí tenemos que analizar todos los trinomios. En el tercero tenemos x más 2 y x menos 1. En el segundo no hay ningún factor que se repita, todos son no comunes, pero en el primero tenemos x más 1 elevado a la 2. Vemos que este tampoco se repite con ninguno de los anteriores. Entonces, podemos dar por hecho que el MCM o los MCM de estos trinomios van a ser x más 2, x menos 1, x más 1 elevado a la 2, y 3x más 1 y x menos 2. Y con esto ya tendríamos resuelto nuestro MCD y MCM aplicado a estas expresiones algebraicas. Muchas gracias. Hola a todos, vamos a continuar la explicación de cómo aplicar el MCD y el MCM a las expresiones algebraicas. Pero por último vamos a usar estos ejercicios, que van a ser x a la 2 menos 5x más 6, x a la 2 más 5x menos 24 y x a la 2 menos 4x más 3. En este caso, para el primer trinomio, que es x a la 2 más 5x más 6, vamos a hacer dos paréntesis. Y algo antes de empezar es que todos estos trinomios ya están organizados gracias a que el tercer término de todos los trinomios no tiene parte literal y los exponentes, y el primer término tiene un exponente que es el doble del exponente de su segundo término. Bueno, dicho esto, comencemos. Bueno, nuestro primer trinomio, x a la 2 menos 5x más 6. En este vamos a hacer dos paréntesis que ya los hicimos y vamos a poner en los dos la raíz cuadrada del primer término, que va a ser x. En el primer paréntesis vamos a poner el signo del segundo término, que es menos. Y para el segundo paréntesis vamos a poner el signo que salga de la multiplicación del signo del segundo y del tercer término, que en este caso menos por más da menos. Ahora tenemos que encontrar dos números que al multiplicarlos nos den 6 y que al sumarlos nos den 5. Estos dos números van a ser el 3 y el 2, gracias a que 3 por 2 da 6 y 3 más 2
da 5. Esta sería la solución para el primer trinomio, x menos 3 por x menos 2. Ahora, vamos a pasar con nuestro segundo trinomio, x a la 2 más 5, x menos 24. Vamos a hacer dos paréntesis como hicimos anteriormente. Vamos a poner la raíz cuadrada del primer término. Para el primer paréntesis el signo del segundo término, que es más. Para el segundo paréntesis va a ser la multiplicación de los signos del segundo y el tercer término, que va a ser menos. Y ahora tenemos que encontrar dos números que al multiplicarlos nos den el 24 y que al restarlos, porque los signos del primer y del segundo paréntesis son diferentes. Y que al restarlos nos den 5. Esos dos números van a ser el 8 y el 3, gracias a que 8 por 3, 24 y 8 menos 3 da 5. Esta sería la solución para el segundo trinomio, x más 8 por x menos 3. Y nuestro último trinomio, x a la 2 menos 4x más 3. En este caso vamos a volver a hacer dos paréntesis, en los cuales van a ir la raíz cuadrada del primer término. En el primer paréntesis va a ir el signo del segundo término, menos. En el segundo paréntesis va a ir el signo que salga de la multiplicación del signo del segundo por el tercer término, por el signo del tercer término, que va a ser menos. Y ahora tenemos que encontrar dos números que al multiplicarlos nos den 3, que es el tercer término, y al sumarlos 4, porque los signos del primer y del segundo paréntesis son iguales. Esos dos números van a ser el 3 y el 1, gracias a que 3 por 1, 3 y 3 más 1, 4. Y esta sería la solución para nuestro tercer trinomio. Ahora vamos a aplicar el MCD y el MCM. El MCD, como ya expliqué antes, es el factor común de menor exponente. Entonces vamos a mirar entre todos los trinomios. La respuesta de nuestro tercer trinomio fue x menos 3 por x menos 1. En nuestro segundo trinomio vemos que se repite un factor, que es x menos 3. Y en nuestro primer trinomio la respuesta fue x menos 3 por x menos 2. Vemos que se repite también el factor x menos 3. Vemos que se repite en todos los trinomios. Entonces ese va a ser nuestro MCD. Y nuestro MCM, que son los factores comunes con mayor exponente y los factores no comunes. Vimos que como factor común de entre todos los trinomios nos dio x menos 3. Y vimos que no hay ningún x menos 3 que esté elevado. Todos son elevados a la 1. Entonces estos ya los eliminamos, este x menos 3, este otro x menos 3 y este otro. Entonces nos quedan los factores no comunes. Vamos a escoger el x menos 2, lo vamos a poner acá, x menos 2. Vamos a escoger también este x más 8. Y por último, este x menos 1. Y esta sería la solución de cómo se aplicaría el MCD y el MCM a las expresiones algebraicas. Muchísimas gracias.